Hermanos, buenos días. Vamos a tomar nuestra reflexión de este momento. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, estás guardando nuestras vidas, guardando nuestras casas. Señor, gracias, Dios. Agradecemos tu bondad, tu amor y tu misericordia sobre la vida de tu pueblo, Señor, en este país, Padre. Te pedimos, Señor, por todo el territorio salvadoreño, Padre, para que tú puedas hacer que este virus retroceda, Señor, de nuestro territorio, Padre. Y no solamente por nuestro territorio, sino por todo el mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos salir con bien de todo esto, Padre. En el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa y ministra nuestras vidas ahora a través de tu palabra, que podamos conocer, entender mejor, Señor, y acercarnos más a ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, en este momento vamos a tratar de explicar algunas cosas importantes en relación a lo que tenemos que ir logrando. Quiero leer una porción que está en 1 de Timoteo, capítulo número 2 y versículo número, voy a leer una porción larga, aunque vamos a tratar de enfatizar en lo que nos interesa en relación a esto. Dice el capítulo 2 de 1 de Timoteo, el versículo número 5. Voy a leer desde el primero, aunque nos vamos a detener en el 5, pero dice: exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, dice, por todos los hombres. Es una intercesión general, ¿verdad? Tenemos que hacer una intercesión general, dice, por todos los hombres. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual, dice, se dio testimonio a su debido tiempo. Detengámonos ahí. Vamos a meditar un poco en estos versículos que hemos leído, que es muy interesante. Leíamos en el video anterior, leímos una porción del libro de Corintios, donde dice que ciertamente para algunos hay muchos dioses y muchos señores. O sea, no es que necesariamente la gente sea politeísta. No. Ese texto de Corintios está hablando también, nos habla de cómo alguien puede tener un Dios diferente al que tiene otro. Y puede tener otro Señor diferente al que la Escritura marca. Entonces es importante ese pasaje en esa exposición. Póngale usted mucha atención porque es importante saber el camino, el mediador verdadero. Y este pasaje enfatiza en cuanto al mediador. Por eso es importante esta porción. Debemos entender de que sí, la sociedad misma puede en un momento dado crear, puede en un momento dado darle forma, ¿verdad? Antojadiza o forma conveniente, ¿verdad?, a la idea de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios el Padre es revelado a través de la Escritura y Jesucristo es revelado a través de la Escritura. Entonces no es como imagino yo que sea Dios, no, aquí está cómo es Dios. A través de la Escritura podemos entender cómo es Dios, cómo acciona Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios busca. A través de la Escritura podemos conocer a Jesucristo. A través de las experiencias personales con Él, por supuesto, también podemos, que es una revelación o iluminación, si usted quiere, más cercana, más individual, por supuesto, y también de manera colectiva en las reuniones congregacionales. Pero sí es importante esto, porque hoy en día, como decíamos en el video anterior, ¿verdad?, en la historia de Jonás, ¿verdad?, cada quien está clamando, cada quien está orando, y está bien que lo hagan, pero el deseo de Dios está plasmado en esta porción que hemos leído. El deseo de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús. Él mismo dijo, yo soy la verdad. Entonces es importante que entendamos nosotros que esa es la ruta. Entonces este pasaje empieza diciendo
que debemos interceder y debemos rogar por todos los hombres. Y note usted que le está hablando realmente a la iglesia, está hablando a aquellos que tienen la vocación, aquellos que están en la posición de intercesión, porque la intercesión ante el Dios, ante el Padre, no es de cualquier persona realmente, no. ¿Verdad? Es necesario que esa intercesión sea por los entes asignados para ello. Entonces el Señor, a través de Pablo en esta porción, ¿verdad? Nos está llamando a hacer intercesión, ¿verdad? Por los que están en eminencia, los gobernantes, a hacer intercesión por todos los hombres para que el Señor, para que a través de esta pandemia el Señor pueda mostrarse a ellos y que la gente al salir, qué glorioso sería que al salir de esta pandemia, que sé que vamos a salir en algún momento, pero al salir de este estado de crisis en el cual estamos viviendo el país, pues de alguna manera los cristianos, los creyentes, los que ya somos creyentes, podamos salir fortalecidos y con una mejor consagración y mejor acercamiento a Dios. Y los que entraron en esta pandemia sin conocerle, que puedan salir de esta pandemia habiéndole conocido a Él. Eso sería maravilloso. Sería glorioso, porque eso es el deseo de Él. Entonces aquí vemos nosotros plasmado el llamado para que usted y yo podamos ser intercesores, ¿verdad? Por nuestro país, intercesores para que los hombres le conozcan a Él, intercesores para que las autoridades puedan moverse con guianza, ¿va? Una guianza para beneficio del pueblo, una guianza para tomar decisiones que favorezcan de alguna manera a la gente de Dios. Entonces es importante esta primera parte. Los dos primeros versículos nos hablan de eso. Les animo, les exhorto a que hagan oraciones, rogativas, súplicas, acciones de gracias, dice, por todos los hombres y también por las autoridades, ¿verdad? Para que de alguna manera puedan hacer bien su tarea. Y dice el versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, le provoca a Él agrado. ¿Sí? Si usted y yo cumplimos con esta exhortación del apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 3 dice que eso es del agrado del Señor. Así que yo le insto, le animo para que primariamente, por supuesto, va a interceder usted por los suyos, por usted mismo, ¿verdad? Por los de casa, pero luego nuestra intercesión y nuestra oración debe de extenderse más, como sucedió en el día del Pentecostés, ¿verdad? Como sucedió ahí cuando el Señor les llama y les dice que deben de ser testigos de Él, ¿verdad? Empezando por Jerusalén, lo más cercano, luego se va extendiendo y se va extendiendo hasta que termina diciendo esa frase a todo el mundo. Debemos nosotros conducir bien nuestra intercesión y nuestra oración, ¿verdad? Entonces usted debe tomar eso como un patrón, como un lineamiento de intercesión, ¿verdad? Vamos a interceder, vamos a orar, vamos a dar gracias, ¿verdad? En esa ruta, ¿verdad? Se va extendiendo. Entonces aquí habla ya del énfasis último. Aquí habla de cómo nosotros, después de haber intercedido, por supuesto, y haber rogado por nuestra familia, por nuestra casa, por usted mismo, ¿verdad? Se extiende nuestra oración hacia todos los hombres que no conocen al Señor, para que en algún momento de su vida puedan ellos conocerle, ya que el deseo de Dios, como dice esta porción, en el versículo número 4, dice, el cual quiere, dice que todos los hombres, hablando de Dios, del Señor, dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, ese es el propósito y el deseo de Dios. Todas las cosas que el Señor hacía en los días de Cristo, cuando anduvo en la tierra, la actividad que Él realizaba, la sanidad y todos estos, realmente las hacía Él con el ánimo de que pudiesen conocerle a Él, más allá del fin, más allá del beneficio temporal que podían tener, más allá del ser suplida una necesidad material. La idea de Dios era poder revelar a Jesucristo, o sea, y que en Cristo se revelara el Padre mismo. Todas las acciones de Él eran eso. Entonces, el deseo de Dios es que la gente pueda conocerle a través de ello,
Así que confiamos, ¿verdad? Usted y yo asumimos nuestra responsabilidad del versículo 1, versículo 2, sabiendo que con eso en el versículo 3 agradamos al Señor porque estamos haciendo nuestra función, y en el versículo 4 oramos para que se cumpla ese versículo 4. Que los hombres puedan conocer al Señor cuando salga esta situación, esta noche oscura, que podamos haber crecido no solamente en número, ¿verdad?, los que conocemos al Señor, sino que también habiendo crecido nosotros como personas, como cristianos, como hijos de Dios, que podamos haber crecido también, porque eso es muy importante. Dice el siguiente versículo, dice, porque porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Este versículo 5 es extraordinario, porque advierte en la Escritura de que no hay otros mediadores, solo Jesucristo, dice. Es el único, dice, porque hay un solo Dios, lo decíamos en el texto de Corintios, un solo Dios y un solo Señor, dice. Entonces, lo primero que tenemos que recalcar es eso. Si queremos interceder, si queremos hacer bien las cosas, necesitamos entender este pasaje. Un solo Dios, no existen muchos dioses, ¿verdad? Que en un momento dado alguien pueda usar otro nombre, ¿verdad?, como aparece en la Escritura, ¿verdad?, pero usar otro calificativo, ¿verdad?, pero existe un solo Dios, y a ese Dios, el Padre, al cual nosotros conocemos, pues hemos sido engendrados, ¿verdad?, por Él, según el texto de Juan, pues para nosotros, ¿verdad?, y sabemos que solo un solo Dios, dice, y un solo mediador. Entonces esto es interesante, porque si queremos llegar al Padre por otros lados, no se puede. Esta es la ruta. La ruta es el mediador, Jesucristo. Si buscamos otros lados, no se va a poder. Si buscamos otros nombres, no se puede. Dice la Escritura que está escrito que solo nos fue dado un nombre a través del cual podemos ser salvos, y ningún otro nombre puede llevarnos al Padre, ¿verdad? Entonces es importante que no perdamos de vista eso. Entonces este versículo advierte un solo mediador, no hay más, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Ahora, cuando nosotros intercedemos ante el Padre, realmente lo estamos haciendo en el nombre de Cristo. Por eso dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el texto de Juan, capítulo 14, dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, Él les concederá. Es más, en otra porción dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo daré para que el nombre del Padre sea glorificado, dice. Entonces es importante eso, hay que entender la línea de intercesión. Dice la Escritura en el libro de Romanos que el Señor Jesucristo no solamente fue levantado y resucitado, sino que ahora está a la diestra del Padre, dice, y ahora intercede por nosotros. Entonces debemos entender que en el cielo no hay más intercesores que Jesucristo. No hay más intercesores que Jesucristo. Dice que Él es el único, porque Él sabemos que resucitó. De nadie más tenemos seguridad de que haya resucitado más que de Jesucristo. Jesucristo habiendo intercedido, habiendo muerto y resucitado al tercer día, fue levantado y glorificado y está a la diestra, según la Escritura del libro de Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo número, lo dice, ya se lo digo acá, 8. Capítulo 8, versículo 34, también el libro de Hebreos dice que Jesucristo como sacerdote, dice, es un fiel intercesor. ¿De quién? De nosotros, de los hombres. Pero para llegar allí necesitamos la línea correcta. No busquemos otras líneas, sino busquemos la línea correcta. Y la línea correcta es Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el que sabe interceder por nosotros. Y nosotros intercediendo por la humanidad. Dice el siguiente versículo, dice, el cual se dio a sí mismo. Versículo 6, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, dice. Se dio a sí mismo en rescate por todo. Usted sabe, el sacrificio de la cruz del Calvario pretende alcanzar a todos los hombres, aunque lastimosamente, como decíamos en el versículo 4, era esto que es agradable delante de Dios y que todos conozcan de Él y procedan al arrepentimiento, lastimosamente no va a completarse de esa manera. No va a completarse, lastimosamente, ¿verdad? Pero sí, el deseo de Dios es poder darle la oportunidad
a todos los seres humanos para que sean rescatados en Cristo Jesús. Así que lea usted este pasaje, reléalo, enriquézcalo más. Yo sé que Dios le va a inspirar más cosas para enriquecerlo más. Yo le he dado lo básico de cada versículo, pero hay mucho contexto bíblico que usted puede acuñar en estas porciones y entenderlo y enriquecerlo más todavía de lo poco que hemos visto en esta reflexión bíblica. Ahora, sí, tenemos que acudir al único mediador, al que puede, al único nombre del cual a través podemos tener salvación. Tenemos que hacerlo, tenemos que caminar por ello. No se olvide del texto de Corintios, solo hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Si alguien busca interceder por otras rutas, a través de otros señores, no se va a poder, solo a través del Señor Jesucristo es la única manera. Dios te bendiga y está atento. Vamos a seguir subiendo reflexiones bíblicas para que tú puedas ir enriqueciéndote y fortaleciéndote mientras llega el día maravilloso en que nos permitan congregarnos de nuevo. Dios te bendiga, hermano.